¿Has notado cómo hay personas que en una situación difícil, compleja, lo asumen con una entereza muy particular, digna incluso de admiración, mientras que hay otras personas que podemos caer en situaciones realmente de un dolor emocional muy profundo que se agrava a través, en la medida que va avanzando el tiempo y adicional, esas personas se instalan en esa situación de dolor emocional que dura mucho, mucho, mucho tiempo? ¿Por qué dos personas en una misma situación de incomodidad compleja, una situación muy difícil, la una reacciona de una manera mientras que la otra actúa de otra? En últimas, la pregunta es, ¿por qué sufrimos? Le escuché decir a alguien en alguna ocasión que el sufrimiento forma parte de la vida y que esa básicamente pues es una realidad humana. Tarde o temprano nos vamos a enfrentar a alguna situación que, dadas las circunstancias de esa misma situación, vamos a terminar sufriendo. Y sufrimos, pasamos por momentos difíciles, complejos, dramáticos, situaciones que a veces uno siente que lo superan, de situaciones que hacen que pensemos muchas cosas que nos generan a la larga ese sufrimiento. Desde que estaba muy joven me ha gustado siempre, desde ese entonces lo recuerdo, el comportamiento y me he preguntado por qué las personas actuamos como lo hacemos. Si te das cuenta, todas las personas tenemos una forma de actuar, pero no todos actuamos igual. Y frente a situaciones en particular, una misma situación generalizada, las personas reaccionan de diferentes maneras. ¿Por qué? ¿Por qué actuamos como actuamos? ¿Por qué pensamos como pensamos? ¿Por qué sentimos lo que sentimos? Y también desde esas tempranas edades pensaba en conocer maneras que nos permitan vivir mejor y poder compartir esas formas de vivir mejor que nos ayuden a nosotros a tener un mejor estilo de vida, una mejor calidad de vida. Suena mejor esa última parte. Y desde ese entonces, pues con esas preguntas que he mantenido en mi mente durante tanto tiempo, yo también he pasado por situaciones, algunas muy complejas, muy difíciles. Son situaciones de esas que uno no espera vivir, cosas que uno sabe que van a pasar porque esa es la realidad de la vida, pero con todo y eso, uno no espera que le pasen a uno. Por lo menos yo no estaba esperando que me pasaran y sé que muchas personas asumen una actitud como la mía. Y cuando suceden, a pesar de que forma parte de la realidad de la vida, pues nos toman por sorpresa, no las aceptamos, nos cuesta mucho trabajo por la situación compleja que eso implica. Y es que hay situaciones que nos ponen en una circunstancia coyuntural. Bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Y nada más ponerte vos a pensar, por ejemplo, que dentro de todas las cosas que me han pasado, he encontrado unas, por ejemplo, que han sido de gran envergadura, pero mi reacción fue diferente a situaciones de menor valor, pero que terminé sufriendo incluso más. ¿Por qué? ¿A qué se debe esto? Y eso es algo interesante porque fíjate vos que la respuesta cuando uno enfrenta situaciones difíciles, siempre va a haber una respuesta, siempre va a haber una reacción de nuestra parte a eso que se presenta. Y por ejemplo, en lo que tiene que ver con el sufrimiento, hay varias formas de responder. Yo quiero detenerme en un par en particular para compartirte. Cuando se presentan situaciones muy duras, complejas, difíciles, muere un ser querido, se acaba la relación que tenías hace tanto tiempo y de a veces de una forma sorpresiva, no te lo esperabas, de una manera que vos calificás como injusta, que esa no era la forma de que se acabara esa relación, perdés un trabajo en el que llevabas muchísimo tiempo, o enterarse uno de una enfermedad de esas muy, muy complejas, entre otras cosas
generan un tipo de respuesta emocional frente a ellas. Y sufrimos. En esos casos uno sufre, uno puede sufrir por eso. Pero ese dolor emocional, o sea, sufrimiento, es la respuesta adaptativa de nosotros, emocionalmente hablando, frente a esa situación que nos está pasando. Por eso, cuando un ser querido ya no está con nosotros, nosotros tenemos una respuesta y nos adaptamos a ella, y por eso el duelo y todas las fases del duelo que hacemos mientras nos estamos acomodando a la nueva realidad que, como te digo, es desafiante. Y esa respuesta adaptativa emocional es normal y a todos nos pasa. Pero no todas las respuestas adaptativas a esas situaciones son iguales. Depende mucho de la persona, depende mucho de su forma de pensar, depende mucho de sus pensamientos profundamente arraigados, depende muchísimo de las creencias que esa persona tiene, depende y mucho de las ideas que tiene con respecto a la vida, lo que piensa de la vida y de lo que sucede en la vida, cómo termina adaptándose a esa situación nueva que está pasando. Pero en últimas, todos tenemos una respuesta frente a ese tipo de eventos difíciles, complejos que asumimos en la vida. Y digamos que allí, esa respuesta que tenemos frente a esa situación, ese dolor emocional, ese sufrimiento que tenemos ante esa situación, es normal, podríamos decirlo de esa forma. Pero insisto que no todas las personas respondemos igual. Pero hay otro tipo de sufrimiento, y es un sufrimiento que uno mismo termina creando frente a la situación que uno está viviendo. Y es cuando uno empieza a decirse cosas, cuando uno empieza a tener un diálogo interno que hace que la situación se vuelva mucho más dramática por lo que está uno pasando, viviendo. Se vuelve una situación realmente compleja en el interior de esa persona. Esa persona comienza a sufrir, su sufrimiento se magnifica, crece profundamente y marca a esa persona, le genera un dolor emocional profundo. Todas las emociones tienen su marca física, y por eso cuando uno sufre puede decir que tiene un dolor en el pecho, no porque le esté pasando algo, es allí donde está sintiendo esa manifestación de ese sufrimiento, o en la garganta. Tengo un nudo en la garganta, tengo un nudo en el estómago, dicen las personas, y ahí está manifestando en qué parte del cuerpo puede estar sintiendo ese sufrimiento intenso de ese momento. Pero cuando uno comienza a tener cierto tipo de pensamientos: ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Qué hice yo? ¿Será que estoy pagando los errores del pasado en esta situación? Yo no soy una mala persona, ¿por qué sucede esto? ¿Qué estará pasando? Y en fin, o me lo merezco, es que yo no soy una buena persona, y empieza uno a convertirse en su peor verdugo, flagelándose, castigándose, hasta el punto que, como te digo, el sufrimiento se instala en esa persona y permanece allí durante mucho tiempo. Y por eso es que encontramos a algunos individuos que, con situaciones que pasaron hace ya muchos años atrás, incluso décadas, y todavía sufren por eso. El sufrimiento está allí instalado. Es más, a veces hay situaciones sin mayor importancia o que no son tan graves como uno lo puede estar magnificando, y con todo y eso uno sufre. Sufre por la forma en que yo estoy reaccionando frente a esa situación. Hace unos años me encontré un par de frases que me llamaron mucho la atención, y una la dice Marco Aurelio: la calidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Tu felicidad depende de la calidad de tus pensamientos, decía Marco Aurelio, el gran emperador romano, o también conocido, como le decían, el emperador filósofo. También, y por esa misma línea, Epícteto decía que
no son las cosas, los eventos los que terminan afectándonos. Es nuestra interpretación la que termina haciendo que yo quede afectado por eso. Mi interpretación. O sea, que existe una relación directa entre el pensamiento de una persona y las emociones que esa persona está teniendo. Y allí es donde viene, por ejemplo, lo que te decía. ¿Cómo es que hay personas que en una misma situación las reacciones son diferentes? Sufren, seguramente, tienen la respuesta emocional adaptativa, pero no todos reaccionan igual. El hecho que tengamos una forma de pensar particular sobre la vida hace que yo experimente las situaciones de cierta manera. Ponete vos a pensar nada más esto. Cuando alguien muy importante para vos está pasando por un momento difícil, dada una circunstancia de salud y que le duele y que no puedes hacer nada en casa, por lo que es importantísimo los cuidados médicos, y con todo y eso, esa persona sigue padeciendo ese dolor, vos también sufrís con esa persona. Pero vos no tenés el dolor físico. Quien tiene el dolor físico es esa otra persona, pero vos estás sufriendo. Y estás sufriendo por la forma que estás pensando de esa situación. Empezando porque esa persona para vos es muy importante. No querés que sufra, no querés que tenga dolor, no querés que pase por un mal momento, no querés. Y el hecho de verla en esa situación a vos te genera ese dolor interno que, como te digo, a vos no estás pasando por esa situación física de esa otra persona, y con todo y eso también sufrís. Pero sufrís, vuelvo y te digo, por la forma en que vos estás pensando de esa situación. Obvio, es una persona muy importante para vos y eso te hace sufrir. Viene un amigo muy cercano a ustedes y aunque también puede decir, me duele mucho que fulano, fulana esté pasando por esa situación, no está experimentando el mismo sufrimiento, que de pronto ese mismo dolor emocional que de pronto vos sí estás experimentando. Pero eso obviamente tiene relación a los vínculos emocionales que vos tenés con esa persona. Y ese vínculo emocional proviene, por supuesto, de la forma que vos estás pensando con respecto a la relación que tenés con quien está pasando por ese momento difícil. Date cuenta. Así que me llamó mucho la atención que un pensamiento puede terminar haciendo, o una forma de pensar con respecto a un suceso puede terminar haciendo que yo sufra y mucho. Si uno se acuerda de momentos claves de la vida de uno, momentos críticos que uno ha pasado en la vida, pero lo recuerda por la experiencia emocional que tuvo en ese momento, el impacto emocional que eso generó en nosotros, genera un recuerdo que permanece a través del tiempo, y por eso uno se acuerda de ciertos eventos en particular, vuelvo e insisto, por ese impacto emocional que eso generó en vos. O sea, por ejemplo, si sufriste muchísimo, claro que te vas a acordar. Y uno puede decir cosas como, es que eso me hizo sufrir mucho. Es que X situación, por esa situación, yo pasé muy mal. Esa situación me puso así. Pero esa forma de hablar, que es un reflejo de la forma de pensar, es lo que nos está haciendo sufrir. Porque a la larga, esa situación no puede hacerte daño, salvo que te hagan alguna agresión física. Pero por lo demás, ¿por qué estás sufriendo? Por la forma que estás interpretando la situación. Entonces, nada más, ponete a pensar en lo siguiente. Uno ve relaciones que se acaban después de mucho tiempo, y uno de los dos o los dos pueden terminar hasta aliviados de que eso haya sido así, y se van alivianados y hasta contentos porque por fin se acabó esa relación que lamentablemente no se pudo salvar, y ambos en mutuo acuerdo
entendieron que ya no podían seguir y por eso optaron porque cada uno tomara su propio camino y se fueron felices y contentos. Hay otros que en cambio, pues la relación se acaba y uno de los dos o los dos terminan sufriendo muchísimo por esa situación. Pero si te das cuenta, tiene mucho que ver cómo vos estás pensando, cómo vos estás asumiendo la situación que estás viviendo en ese momento. Es clave comprender en esto que hay sufrimientos de sufrimientos y hay situaciones de sufrimiento que padecen algunas personas que por alguna situación interna de su cerebro terminan sufriendo. Y en el caso, por ejemplo, que hay personas que están en una depresión clínica, por ejemplo, pues obviamente que ahí, independientemente de la interpretación, hay una situación adicional que habría que atender y requiere, por supuesto, de ayuda de profesionales de la salud mental. Esa situación, como por ejemplo la depresión, una depresión clínica, no se soluciona simplemente haciendo un cambio en la filosofía de pensamiento que una persona tenga. Uno podrá hacer ese cambio, pero en este caso de salud, el sufrimiento se instala por otra razón. Y vuelvo y te insisto, es importante que intervenga un profesional de la salud mental para que te guíe a solucionar esa situación. Importantísimo. Pero por lo demás, muchas veces nosotros terminamos, como te dije en algún video anterior, que ahogándonos en un vaso con agua. Por una situación mínima, por algo que no merecía tanta atención de nuestra parte y terminamos magnificándola hasta el punto que terminamos generando un dolor emocional muy fuerte, poderoso, profundo y que a veces se instala en el tiempo por algo que, como te digo, pues no tiene mayor importancia. Vos tenés algo que valoras mucho, un objeto, una manilla o un collar, algo al que le das mucho valor y alguien por algún descuido en tu familia o vos por un descuido tuyo, lo perdiste, lo dañaste y eso te genera un malestar interior increíble y pueden pasar los días y seguir vos mismo, vos misma flagelándote por la pérdida de ese objeto. ¿Y por qué soy tan descuidado? ¿Yo por qué soy así? Ahora no todo esto, las cosas no van a ser igual. Y se empieza uno a decir un montón de cosas que lo dañan, que lo afectan. Muchas veces somos nosotros, insisto, por la forma en que interpretamos las cosas, las que terminan haciendo que creemos un sufrimiento inútil, innecesario. ¿Por qué sufrimos por eso? Te decía al inicio que recordando en mi propia vida, he pasado por muchas cosas y muchas de esas obviamente tuvieron un impacto emocional en mí. Pero recordando, también se vienen a mi mente cosas, eventos que no eran de semejante magnitud como algunos otros que he vivido, pero que igual terminé pasando mal por esa situación. Pero date cuenta que no fue la situación en sí, sino fui yo, con mi manera de pensar, la que terminó haciendo que sufriera de una forma innecesaria, absurda. Leía en un libro de Despierta, se llama, de Anthony de Melo, y dice Anthony de Melo, un sacerdote jesuita, dice que uno deja de sufrir el día que se cansa. Y estoy hablando de ese sufrimiento inútil, innecesario que uno mismo provoca con sus pensamientos, de ese sufrimiento. Un sufrimiento en el que uno se instala y se queda ahí durante mucho tiempo hasta que un día te das cuenta, pero ¿yo por qué estoy viviendo esto? Pero ¿yo por qué estoy sufriendo por esto? O sea, ¿qué justificación tiene que yo siga viviendo esto? Y de repente, así, sin más ni más, el sufrimiento desaparece, porque tu pensamiento cambia. Pero me refiero a un pensamiento profundo, no al pensamiento ese que uno puede decir, estoy muy bien, estoy perfecto, mi vida es maravillosa, soy de lo mejor y lo mejor, y aún así uno sigue sintiendo lo que está sintiendo. La mente no es tonta y no te vas a engañar de esa manera, tenés que darle argumentos
de verdad, reales, objetivos, racionales, evidentes, para que eso sea de esa manera. En otro video te hablaré de eso. Pero cuando uno experimenta ese tipo de cambios, cambia inmediatamente la experiencia emocional que está sintiendo. Y cuando cambia esa experiencia emocional, cambia la conducta. Y cuando cambia la conducta, pues cambia tu vida, cambian tus resultados, cambia tu calidad de vida. La calidad de vida cambia, mejora. Pero un pensamiento fue el que terminó desatando, afortunadamente, el que uno se libere de ese peso que uno no necesita. También relacionado con Anthony de Melo, en uno de sus libros, habla de andar ligero de equipaje. Ligero de equipaje, cuando nosotros llevamos un sufrimiento innecesario cargando algo que no necesito, ¿para qué? Pero todo como consecuencia de pensamientos que no son funcionales y que me están causando ese daño. Alguno podrá decir que entonces, pues según eso, caer en un pensamiento de entonces no sufro. Yo no debo sufrir, porque o es blanco o es negro, o es esto o es aquello. Pero ese es una distorsión del pensamiento. El pensamiento que lo pone a uno en una situación dicotómica. Pero la vida no es dicotómica. Entre el blanco y negro hay muchísimos matices. Y termina el pensamiento, la distorsión del pensamiento, o sea, el pensamiento dicotómico, que si según lo que yo estoy diciendo no debería sufrir, y cae la persona en otro sufrimiento porque no puede controlar su estado emocional para evitar el sufrimiento que está teniendo. Imagínate vos, o sea, termina uno agravando más la situación. No, no digo eso. Lo que quiero decirte es que existen procesos naturales y cada persona tiene su propio camino. Cada persona tiene su propia realidad, su propia manera de entender su existencia y enfrentarla a su manera. Y en ese entendido tendrá, por supuesto, dado el evento que se presenta, una respuesta, una reacción a esa situación. Y dependiendo de la persona, pues también la reacción que tenga. Eso es una cosa y eso es normal a cada ser humano. Pero lo otro que te quiero decir es que hay un sufrimiento definitivamente innecesario que yo no necesito, pero por lo cual termino sufriendo. ¿Qué estarán diciendo de mí? Yo sé que están hablando mal de mí, pero ¿por qué estarán hablando mal de mí si yo no soy una mala persona? Yo no hago mérito para que hagan eso, pero seguro están hablando mal de mí. Ya entiendo por qué esa forma de pensar a esa persona la está haciendo sufrir. Si están hablando mal o bien de vos, eso es algo que está más allá de tus capacidades y vos no puedes hacer nada con respecto a lo que van a hacer otras personas. Podrías hacer algunas cosas, pero de ahí para arriba eso se sale de tu control. Ese pensamiento te provoca sufrimiento. Te insisto, es importante tener mucho cuidado con los pensamientos que nosotros permitimos habiten en nuestra mente, porque esos pensamientos se ejecutan en nuestra vida, generando como respuesta estados emocionales que afectan nuestro comportamiento, nuestros resultados, nuestra calidad de vida. Por eso es muy importante aprender a entender qué es lo que pasa cuando algo pasa. ¿Es esto cierto? ¿Es esto verdad? ¿Merece tanta atención de mi parte? Validar la situación que te está pasando. También pregúntate, bueno, ¿y cómo, qué puedo hacer yo al respecto? ¿Puedo solucionarlo? ¿Puedo lograr algo que mejore la situación, la arregle? ¿La puedo solucionar? Sí, bueno, haz lo que estás esperando de una vez y salí de esa situación. Pero ¿y si no? ¿Y si no puedo solucionarlo? Si la cuestión no tiene reversa y no hay manera de que se solucione a pesar de lo que uno quisiera que fuera diferente. Ahí uno aprenderá y trascenderá su sufrimiento en el momento en que uno acepta la realidad y la trasciende en el sentido que uno dice, bueno, ¿y ahora qué puedo hacer para seguir adelante? Porque la vida sigue
con mi consentimiento o sin él, la vida va a continuar. Es muy importante que cuidemos por eso nuestra manera de pensar. Y es muy claro que obviamente con esta información, pues no te he dicho todas las cosas claves que tienen que ver con este proceso, así que te voy a dejar acá unos videos que sé que van a servirte mucho. Y recordad que esta es una realidad personal particular, así que mirad, adapta la información a tu realidad particular y sigamos adelante. Gracias por llegar hasta acá y nos encontramos en el próximo video.